Hola, en este vídeo voy a tratar de explicarte la importancia que tiene el último gran descubrimiento de la ciencia, que son las ondas gravitacionales, la importancia que tiene de cara a entender los principios básicos que rigen nuestra existencia. Es importante entender qué significan realmente las ondas gravitacionales y voy a tratar de explicarte esto como si fuera una película, como si el último descubrimiento de las ondas gravitacionales fuera una película que nos han contado. Quiero intentar explicarte que existe una versión diferente a la versión que nos han contado acerca de las ondas gravitacionales. El descubrimiento de las leyes de la gravedad a nivel de nuestra civilización implicó el surgimiento de la revolución industrial, es decir, la comprensión de los principios básicos de las leyes de la gravedad fue lo que nos permitió un salto tecnológico. Y gracias a esta comprensión se originó la revolución industrial. Una revolución que podemos pensar que aún continúa ahora, porque los principios en los que se basa nuestra tecnología continúan estando basados en este conocimiento de las leyes de Newton. Las leyes de la relatividad general aún no han sido comprendidas en su totalidad. Y lo que se espera es que cuando hagamos esto, demos un nuevo salto tecnológico. Un salto seguramente inimaginable, como en su momento fue la revolución industrial. De las leyes de la gravedad entendemos su funcionamiento básico, pero no las entendemos en su totalidad. Lo que no sabemos de ellas es cómo se desplazan a través del espacio-tiempo. Es como decir que entendemos los principios físicos o básicos de las leyes de la gravedad, pero parece ser que es una fuerza que también opera de forma transversal, de forma temporal. Y la forma en la que hace esto es lo que no entendemos. Cómo se desplaza a través del espacio-tiempo en un sentido transversal. Porque las ondas gravitacionales lo que hacen es esto, es tratar de ver lo que ocurrió en el pasado con la gravedad. Y si entendemos esto, quizás es posible que podamos aplicarlo en sentido contrario, hacia el futuro. Porque si algo ha pasado siempre en las leyes físicas, es que son bidireccionales. Es decir, que se cumplen tanto en un sentido como en otro. Por lo tanto, la comprensión de las ondas gravitacionales es fundamental para nuestra existencia. Por lo tanto, este gran descubrimiento relativo a su detección es comprensible que sea digno de mención y que se haya resaltado en todos los blogs de ciencia y en todos sitios la importancia de este descubrimiento. Una cosa diferente es como nos lo han contado. Bueno, para explicarte esto, como te he dicho, lo voy a hacer en lenguaje cinematográfico, como si fuera una película. En este caso, una película de ciencia ficción. Porque lo que vamos a ver es que la película que nos cuentan las ondas gravitacionales no es una película basada en hechos reales, como nos quieren hacer ver, sino que se trata de una película de ciencia ficción en su totalidad. Bien, como seguramente no tienes mucho tiempo, vamos a ir directos a la película en sí. La película de las ondas gravitacionales consta de 3 partes. Aunque tiene un formato, digamos, revolucionario, la podemos dividir en 3 partes, en 3 actos. El primer acto
hace referencia a la opinión de los directores y de los guionistas. Sería la interpretación que estos dan a las leyes de la relatividad general y que según esta interpretación las ondas gravitacionales pueden originarse en el pasado y viajar hasta nosotros. Es decir, que las ondas gravitacionales, según esta interpretación, son como un ente que se desplaza sobre el espacio-tiempo, pero que tiene su propia entidad, porque es algo que podemos detectar. Bien, ese es el primer acto, que es la opinión o la interpretación que hacen los directores y los guionistas de las leyes de la relatividad general. Por lo tanto, aunque te expliquen que esta película está basada en hechos reales, en el fondo está basada en un libro que escribió hace algo más de 100 años Albert Einstein y que tituló Las leyes de la relatividad general. Lógicamente es una interpretación porque los directores y los guionistas cogen determinadas partes del libro y en base a esto hacen la película. Pero en el libro salen más actores. Lo que pasa es que en esta película no aparecen. Esta película se basa en 2 actores principales. Podemos decir que la película de las ondas gravitacionales sería como un melodrama familiar. Una historia de herencias y supuestas infidelidades que comete la madre creación. Bien, en esta película, o en el libro más bien, esta película se basa en la historia de 2 gemelos que son separados al nacer por la madre creación. Uno de ellos se proclama es heredero del trono, se proclama, por decirlo así, el faraón de la creación, el primogénito, y este hermano gemelo es el fotón, la luz, que parece ser algo que inunda todo el universo. Su otro hermano gemelo es el gravitón, el cual al nacer es repudiado por la madre creación. Y esto lo hace negando su existencia, como si nunca hubiera nacido. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues porque sucede algo incomprensible, que es que, aun dando a luz a hermanos gemelos, resulta que uno es blanco y otro es negro. Y tienen las mismas características, exactamente iguales, pero uno es blanco y el otro es negro. Entonces, uno de ellos es desterrado al terreno de la inexistencia. Hasta ahora que lo hemos detectado. Podemos decir que aquí empieza la película de las ondas gravitacionales, en el momento en que detectamos la onda gravitacional. La historia anterior no te la cuenta, y ya verás que tampoco te cuenta mucho más. Como he dicho, la película se compone de 3 actos. El primero es el que te he descrito y que ahora lo detallaré algo más. El segundo sería el argumento de la película, que sería la vida de uno de los 2 hermanos, solamente de uno de ellos, que es la película de este hermano imaginario, el gravitón. Del fotón no nos dice nada, porque ya, como verás, el argumento, el tiempo que destina la película a explicar esto, es una fracción casi mínima de toda la película, y luego lo entenderás. Y la tercera parte de la película son los detalles técnicos, es decir, cómo han hecho la película.
Podemos decir que la película de las ondas gravitacionales tiene un formato revolucionario, porque la opinión de los guionistas y los directores, así como la inclusión de los efectos técnicos o de cómo han hecho la película, se integra dentro de la película, es la misma película, cobra especial relevancia incluso por encima del argumento de la película, de la vida del principal protagonista. Bueno, aunque nos digan que se ha detectado una onda de gravedad y que esto es real, en realidad el protagonista de esta película no aparece nunca en ella. Es decir, la partícula cuyo movimiento origina la onda de gravedad es un personaje de ficción, porque aunque hayamos detectado su movimiento, nunca jamás se ha detectado un gravitón. Un gravitón es un concepto teórico, como muchos de los conceptos que aparecen en las leyes de la relatividad general. El Big Bang también sería un ejemplo teórico. O incluso la expansión del universo, que es otra predicción de las leyes de la relatividad general, no aparecen en la película de las ondas gravitacionales, porque los guionistas y los directores de esta película no entienden esta parte del libro, no entienden qué significa esto. Por lo tanto, es una parte de la historia que no tienen en cuenta. Hay varios elementos de las leyes de la relatividad general que no se tienen en cuenta, que sería el Big Bang o la expansión del universo. O también esta diferencia de movimientos, el entrelazamiento del espacio-tiempo. Esta parte tampoco es tenida en cuenta por la teoría de las ondas gravitacionales. Bueno, vamos a tratar de desgranar los diferentes apartados de la película, porque, aunque puedas pensar lo contrario, son actos que no están vinculados entre ellos. Que aunque parezca que la película tiene coherencia, en realidad nunca se vinculan los eventos. Una cosa diferente es que tú te lo creas, porque dentro de la película en general tú des sentido a la línea de argumento, pero te voy a explicar que los eventos nunca están conectados entre ellos. No nos explican la conexión entre ninguno de los eventos. De acuerdo con esta macro increíble detección que se ha producido de la colisión de dos agujeros negros hace 1.300 millones de años, brotaron, que fue cuando se produjo el alumbramiento, brotaron ondas gravitacionales en todas las direcciones espaciotemporales, y una de ellas es la que nos ha llegado a la Tierra y hemos detectado. Y al detectar su movimiento, hemos deducido que si existe el movimiento, existe el gravitón. No lo hemos detectado aún, pero pensamos que podríamos hacerlo. Piensa que esto es bastante difícil que podamos hacerlo, porque si para detectar una onda gravitacional, para detectar su movimiento, hemos retrocedido 1.300 millones de años en el tiempo, un gravitón es una partícula infinitesimal, con la dificultad añadida de que no tiene masa. Y no solo eso, sino que además, como verás, ni siquiera emite radiación. Por lo tanto, es bastante difícil pensar que podamos detectarla. Es mucho más fácil referirnos a ella como si fuera un concepto teórico, porque no podemos detectar algo si no emite radiaciones o si no tiene masa. Es bastante difícil de hacer esto con un detector. Bueno, esta película
La misma película que te estoy contando es la misma película que verás en cualquier charla divulgativa o en cualquier texto que te hable de las ondas gravitacionales. Es decir, no voy a decirte nada que no sepas, simplemente quiero que lo entiendas de una forma diferente, como si realmente fuera una película que han montado para hacerte ver una visión de la realidad, centrada básicamente en lo material. Bien, los agujeros negros, aunque nos puedan explicar muchas cosas acerca de su magnificencia, de su increíble masa, de lo gordos que estaban, o lo despistados que iban cuando chocaron entre ellos, aunque puedan hacer referencia a muchas de estas características, en realidad no pueden decirnos nada acerca de la trayectoria o del movimiento que llevaban los propios agujeros negros. Es decir, no pueden contarnos la historia de los agujeros negros. Los agujeros negros surgen de la nada en el espacio-tiempo, porque es lo que estamos midiendo. Estamos lanzando como un anzuelo 1.300 millones de años atrás y estamos midiendo en el pasado. Lo que no podemos hacer en el pasado es tomar medidas y por lo tanto es fácil de entender que no podemos monitorizar la trayectoria de estos agujeros negros. Es decir, no podemos decir cómo se han conocido y qué es lo que han hecho hasta el momento en el que da lugar a la creación de una onda de gravedad. Te pondré un ejemplo para que lo entiendas. Hoy día nuestra tecnología de detección se basa en los radares. Gracias a ellos, lo que hacemos son enviar ondas y al ser rebotadas por el cuerpo, un avión por ejemplo, estas ondas son devueltas y hacemos como una conversión espacio-temporal, una triangulación y deducimos su posición y la trayectoria del avión. Como ya sabes, los animales además son capaces de hacer esto en movimiento. Los murciélagos se basan en la misma técnica. Pero claro, si para poder monitorizar los agujeros negros hace 1.300 millones de años, necesitaríamos una tecnología de radar que fuera capaz de operar en tiempo instantáneo, porque necesitaríamos enviar infinitas señales de radar que fueran y vinieran 1.300 millones de años atrás y luego interpretarlas y monitorizar su trayectoria. Es evidente que no podemos hacer esto. Por lo tanto, cualquier cosa que te digan acerca de lo que hicieron o de lo que pensaron hacer o no hicieron los agujeros negros es un invento. No puede hacerse esto. Los agujeros negros surgen de la nada. ¿De acuerdo? Decimos que son un sistema binario. Piensa que las leyes de la relatividad general no es que den sentido a lo que es o no real, no es que nos digan lo que se pueda detectar o no. Lo que nos dicen las leyes de la relatividad general es que existen conceptos que tienen una especie de existencia matemática, una especie de existencia conceptual, una existencia que está fuera del espacio y el tiempo. Y el ejemplo perfecto sería el Big Bang. Es decir, las leyes de la relatividad lo que hacen es como describirnos fronteras espacio-temporales, cosas a las que no podemos llegar. Te lo iba a comentar más tarde, pero como he sacado este tema, prefiero introducirlo ahora, no sé a qué me olvide. Te voy a explicar básicamente todo lo que te dicen las leyes de la relatividad general. Es muy sencillo, y voy a tratar de ordenarlo de forma dimensional, para que veas todo lo que predicen las leyes de la relatividad general y qué parte de ellas ahora decimos que hemos detectado. En primer lugar tendríamos el Big Bang, que es un concepto que está fuera del espacio y el tiempo. No es algo que se pueda detectar. En segundo lugar, tendríamos
lo que realmente conocemos como leyes de gravitación universal, que sería la distorsión de una línea espacio-temporal, como se distorsiona una recta en el tiempo. En tercer lugar, claro, esta recta en el tiempo piensa que tampoco es algo que podamos precisar, simplemente sabemos que la luz se curva. En tercer lugar tendríamos los agujeros negros, que sería como si fueran una proyección dimensional de todo lo que acontece, de todo lo que acontece en el universo. Los conceptos negros, hasta la detección de las ondas gravitacionales, eran conceptos teóricos. Ahora con su detección pasan a tener sentido real. Otra cosa es que sigamos sin entenderlos, pero bueno. En el siguiente nivel dimensional tendríamos nuestra realidad, como si fuera también nuestra realidad fuera un concepto, algo que no podemos definir o determinar. Y esto sucede porque la realidad no existe un momento espacio-temporal llamado realidad, porque el pasado y el futuro, bueno, como nos decía Einstein, están entrelazados. Y este momento es como si fuera una frontera a la que nunca vamos a llegar, no existe un momento cero de lo que podamos decir que es la realidad. En siguiente lugar estarían estas ondas gravitacionales, que es cómo se transmite esta vibración a través del espacio y el tiempo. Y en casi último lugar tendríamos la expansión del universo, que la expansión del universo seguiría siendo, desde el punto de vista de la física experimental, un concepto sin sentido físico, para entendernos, un concepto que cae también fuera del espacio y el tiempo. Y en último nivel de esta cadena dimensional tendríamos la unidad, que es a donde queremos llegar, que es a la visión del universo como si fuera una totalidad. Por lo tanto, no podemos monitorizar la trayectoria de los agujeros negros, no podemos triangular su posición. Bien, este es el primer acto de la película. El segundo lo voy a dejar para el final, porque la verdad, como verás, es que transcurre muy rápidamente. Porque la única característica, la única y exclusiva característica que tiene una onda gravitacional es la de desplazarse a la velocidad de la luz. No tiene más. Una onda gravitacional es muy sosa, prácticamente no hace nada. Surge también de la nada, igual que aparece el agujero negro. Es decir, cuando aparece en escena el holograma del protagonista principal, resulta que ya se ha hecho mayor. Pasamos del alumbramiento a que la onda gravitacional ya es mayorcita, porque ya es capaz de desplazarse por ella solita a la velocidad de la luz. Aquí, este sería el segundo acto de esta película, pero como ves, no están relacionados. Entonces, la historia o el argumento de la película, que sería la onda gravitacional, pues bueno, no tiene mucho interés, porque su función de onda es constante y lineal e igual a la velocidad de la luz. Por lo tanto, su representación en la película sería una línea recta. Esta sería la definición de onda gravitacional que nos hace la propia teoría gravitacional, una línea recta que se desplaza en el tiempo. Pensar que es una onda que se expande en el espacio-tiempo, etcétera, etcétera, esto, aunque lo puedas imaginar, no nos lo explican, Esta parte no sale en la película. Todo lo que nos dice la película es que es una línea recta, una onda de gravedad. Y ya está. Por lo tanto, en todas las explicaciones que escuches de las ondas gravitacionales, verás que lo que menos interés tiene es el argumento de la película, el propio protagonista, que es más importante la opinión de los directores y los guionistas y el cómo se ha hecho la película que el propio argumento en sí, ya que no es muy relevante. Es como si fuera un truco de magia o una especie de desvío de atención. Es como si los movimientos grandes no te dejaran ver que la relevancia o la importancia está en el movimiento pequeño.
porque el movimiento es lo fundamental en esto, la concepción que tenemos acerca del tiempo en el universo. Bien, la última parte de la película es el making of. Así como la primera parte pues sería como un remember, que es como estas películas en las que a veces vemos que nos ponen en el contexto al mismo tiempo que transcurren las letras. Y cuando las letras acaban empieza la película en otro instante de tiempo, es lo mismo. Bueno, pues el making of serían los detalles técnicos, el cómo se ha hecho la película. En este caso, bueno, pues lo que nos explican es que esto ha requerido de unos sofisticadísimos aparatos de detección. Un desafío monumental, una tecnología nunca antes vista. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues lo cierto es que absolutamente nada. A no ser que definamos la tecnología en función de las dimensiones físicas, de las características físicas de los aparatos que hemos diseñado. Pero bueno, todo el mundo entiende que no es esto, que lo fundamental de la tecnología son las ideas revolucionarias que incorpora. Bueno, pues aunque nos cuenten que el interferómetro, que es el aparato que ha detectado las ondas gravitacionales, es un aparato con una inmensa sofisticación, en realidad toda su tecnología consiste en un principio que ya usaban los antiguos griegos hace 2500 años y que incluso utilizó, creo que fue Erastótenes, para deducir las dimensiones de las pirámides de Egipto. Me estoy refiriendo nuevamente al método de la triangulación, porque un interferómetro, aunque nos expliquen que tiene una tecnología complicadísima, en el fondo hace lo mismo que un radar. Lo que hace es triangular una función de onda. No hace nada diferente a lo que hace un radar, ni lo que hicieron los griegos hace 2500 años, o las triangulaciones que hacemos para cartografiar. El principio básico es siempre el mismo, es decir, no existe ninguna idea revolucionaria ni nada más en el detector de ondas gravitacionales. El principio es siempre el mismo, triangular, no tiene más. Pero bueno, esto nos lo venden como si fuera una inmensa sofisticación, lo cual además es algo contradictorio, porque que exista o que hayan detectado el movimiento de una onda gravitacional, en último término, se basa en la probabilidad. Y la probabilidad, aunque nos intenten hacer ver que es un concepto que explica algo, esto tampoco es verdad, porque a nivel fundamental la existencia de una partícula también se basa en su campo de probabilidad. Y en este caso decimos que no entendemos nada. ¿Cómo puede ser que algo que se base en la probabilidad a nivel fundamental no implique nada, pero cuando detectemos una onda gravitacional decimos que nos basemos precisamente en este concepto? Es absurdo en realidad. Bueno, como hemos visto, los tres eventos no están relacionados entre sí. Entonces, en esta historia entre hermanos gemelos, la segunda parte sería el reencuentro. Cuando el movimiento de este personaje de ficción llamado Graviton entra en acción, se encuentra con su hermano, y su hermano es el fotón, y desencadena una gran contradicción en la madre creación. Bien, como os he explicado, la única característica, tiene dos. Las dos características que tendría un gravitón sería la de estar parado y estar en movimiento. Bien. Cuando está parado, su característica principal es que no tiene carga, es decir, que su masa no tiene masa, que su masa es cero. Esta es una característica única y exclusiva y fundamental en el universo. Y esta única, exclusiva y fundamental característica tan solo la tiene un fotón.
Por eso decimos que son hermanos gemelos, porque son exactamente igual en su forma. Podemos decir que estos gemelos, cuando están durmiendo, si miras a uno y miras al otro, son exactamente iguales, a excepción de que uno es blanco y otro es negro. Y la segunda característica es que este personaje de ficción es capaz de desplazarse a la velocidad de la luz. La capacidad de desplazarse a la velocidad de la luz también la tiene únicamente el fotón. Digamos que su característica fundamental es la de desplazarse a la velocidad de la luz. Por lo tanto, estos hermanos gemelos, cuando se están moviendo, pues también serían indistinguibles el uno del otro, con la excepción, vuelvo a decir, de que uno es blanco y el otro es negro. Es decir, queda bastante claro que son como dos gotas de agua contempladas como en un espejo, como si fueran opuestos, pues lo que haría un espejo sería reflejar los dos opuestos. Pero claro, esto nos lleva a una gran contradicción, que es que si el gravitón y el fotón son hermanos gemelos, ¿cómo puede ser que un fotón base su movimiento en la combinación de dos efectos opuestos y el gravitón no tenga esta característica fundamental? Entonces la contradicción fundamental es esta, que uno de los gemelos basa su existencia en una combinación de efectos magnéticos y el otro tiene existencia por sí mismo, porque una onda de gravedad es su propio movimiento, no depende del efecto eléctrico. Entonces la gran contradicción es esta: si son hermanos gemelos, ¿cómo pueden ser que tengan características fundamentales diferentes? Bueno, esto la teoría gravitacional tampoco nos lo explica. ¿Cómo puede ser que ocurra esto? Porque esta es una gran contradicción. Si lo piensas detenidamente, la versión que nos han explicado de las ondas gravitacionales casi diríamos que es contraria a todo lo que conocíamos del universo. Que es como si realmente hubieran sido capaces de darle la vuelta a todo lo que sabíamos hasta ahora, y lo bueno es que nos lo hemos creído todos, porque desde el ámbito científico, con algunas excepciones, prácticamente se da absoluta verosimilitud a la teoría gravitacional. Es como si nos dijeran que cientos o miles de científicos que han estudiado lo mismo y piensan lo mismo no se pueden equivocar. Pero si lo piensas detenidamente, la realidad es esta. La película gravitacional es contraria a las propias leyes de la gravedad. ¿Por qué? Las leyes de la gravedad suceden gracias a un movimiento exponencial, un movimiento basado en lo que denominamos inversos de los cuadrados. Esta es la gravedad que siempre hemos conocido. Si una onda de gravedad ahora se desplaza de forma constante y lineal, significa que la gravedad ahora se desplaza no de forma exponencial, sino lineal. Y la teoría gravitacional se inventa ahora un nuevo tipo de gravedad, y que además es contradictoria con la que conocíamos hasta ahora. También es contraria a lo que denominamos teoría de la luz de Maxwell, porque esta teoría establece que si algo puede moverse a la velocidad de la luz, pues tiene que ser una combinación de efectos electromagnéticos, porque la luz es esto, una combinación en el vacío del efecto eléctrico y el magnético moviéndose a la velocidad de la luz. Bueno, como no necesitamos el efecto eléctrico en la teoría gravitacional, pues también resulta ser contraria a las leyes de la luz. También, como hemos visto, es contraria incluso a la teoría cuántica, pues la teoría cuántica establece que una partícula fundamental no es una partícula estacionaria, sino que tiene una especie de vida interior y
que por esto, debido a que todo en ella parece estar en movimiento, en algún momento emite radiación. Bueno, en el caso del gravitón no podríamos hacer esto, porque el gravitón, por concepto, no emite ningún tipo de radiación. Entonces, es bastante difícil que podamos encontrar la evidencia de lo que decimos que se ha producido un movimiento, pero que nunca conectamos todos los eventos. Y lo último ya sería que en esta película se nos vende la idea de que están refutando las leyes de la relatividad general, cuando sucede justo al contrario. Las leyes de la relatividad general, aunque no las entendiéramos, en conjunto son un cuerpo integrado de conocimiento. Es decir, hasta ahora no había habido contradicción entre ellas, eran como fronteras espacio-temporales con una existencia matemática. Pero bueno, no había inconsistencias. Ahora, aunque digan que están refutando las leyes de la relatividad general, en realidad la están confrontando a ella misma. Y esto sucede porque tanto las ondas gravitacionales como de rebote los agujeros negros de repente pasan a cobrar existencia material, algo que nunca la tenían o no lo tenían como conceptos teóricos en las leyes de la relatividad general. Antes la teoría era consistente, ahora la teoría se enfrenta a un debate fundamental, una especie nuevamente de divide y vencerás. ¿Cómo puede ser que digan que es una teoría consistente si tal y como nos la están contando en este momento, dicha teoría da lugar a predicciones opuestas entre ellas? Da sentido a la idea de que continúan existiendo conceptos fuera del espacio-tiempo, el Big Bang, a la vez que da sentido con conceptos que ahora son espacio-temporales. Algo que era consistente lo ha dividido en dos. ¿Por qué sucede esto? Puedes pensar pues, que nos han dado una visión interesada de la realidad. ¿Qué es esto lo que está haciendo la física experimental? Pero en el fondo la razón es más fundamental. No significa que esta sea una posición interesada de forma consciente, sino que la raíz subyacente se encuentra en el pensamiento matemático o racional que da sentido a la formulación de estas hipótesis. El lenguaje matemático es un lenguaje binario y como tal siempre requiere de dos respuestas. Es decir, para poder expresar algo necesitamos contraponer el sí con el no, que es lo que diría un teorema matemático, si algo es o no cierto. Por lo tanto, todo intentamos traspasarlo siempre al sistema binario. Cuando decimos que cuando nos referimos a los agujeros negros, precisamente decimos que son esto, que son un sistema binario. Es decir, la razón última de pensar de esta manera es porque pensamos de forma matemática. Por lo tanto, tenemos que intentar trascender nuestro sentido matemático para entender la realidad. Porque las matemáticas no dan sentido al entrelazamiento. Si el gravitón y el fotón son hermanos gemelos, están entrelazados en el espacio y el tiempo. Es como decir que siempre han estado vinculados, que un fotón y un gravitón no van por separado, sino que constituyen un mismo cuerpo de conocimiento, como si realmente todos estuviéramos hechos de partículas que contienen espacio-tiempo.
Pero bueno, es que sabemos que esto es cierto, sabemos que somos viajeros del espacio-tiempo, porque realmente nuestra existencia depende de partículas fundamentales que están apareciendo y desapareciendo constantemente del espacio y el tiempo. Para que te hagas una idea, en el cuerpo humano, cada año aproximadamente, la totalidad de todas las moléculas y átomos que nos componen son reemplazadas por moléculas, átomos y células nuevas. Cada año aproximadamente somos diferentes, pero hay algo que nunca cambia, que es esta percepción espaciotemporal que tenemos los humanos. Algo que parece que nos conecta en una línea espaciotemporal a través del tiempo. Por eso son importantes las ondas gravitacionales para entender la existencia humana, porque nos permiten entender de qué manera todo se conecta. Y la clave reside en esto, no en entender el universo en forma de eventos que aparecen y desaparecen de la nada, efectos cuantificados en el tiempo. Lo que necesitamos realmente que nos expliquen es el entrelazamiento, cómo se crea el espacio y el tiempo, cómo se expande el universo, cómo esta expansión imaginaria crea ondas tridimensionales que viajan a través del espacio-tiempo. Cómo el reflejo de esta realidad se puede condensar en un horizonte de sucesos. Cómo este horizonte de sucesos puede condensarse en una línea temporal, que sería la línea de nuestro universo, la línea de horizonte que podemos contemplar cuando, por ejemplo, vamos a la playa y nos situamos en un punto elevado. Esa línea espacio-temporal sería una proyección de todo el universo, una línea que está distorsionada. Y en esta línea descendente pues llegaríamos a nuestra composición última, que es que en el fondo nosotros mismos estamos hechos de espacio y tiempo, y de que esto no sucede simplemente de forma lineal en un sentido temporal, no transcurre en una línea recta y plana, sino que comprende a la totalidad. Y para hacer esto, lo que necesitamos entender es el entrelazamiento, cómo se conectan los eventos. Necesitamos entender el truco de magia que parece hacer el universo. La capacidad de conectar en una dimensión imaginaria todas las partículas del universo. Es como pensar que el universo tiene dos planos espaciotemporales diferentes. Un plano en el que se lleva a cabo el procesamiento y otro plano que nos ofrece la realidad. Como sabemos, nuestra mente tiene la capacidad de captar la totalidad. Es como si en un segundo plano el universo tuviera la capacidad de tener información de sí mismo de todo lo que ha pasado en todo momento. Y a velocidad instantánea nos transmite nuestra línea de realidad. Y esta realidad sería la que observamos. Y que el universo opera en un segundo plano. Y que esto explica o explicaría las diferencias de comportamiento en el movimiento, que sería entender la coexistencia de una velocidad limitada, que es la velocidad potencial de los hermanos gemelos, con la existencia de una velocidad ilimitada, que sería la capacidad que tendría el universo de operar en un segundo plano de forma instantánea. Es decir, el universo operaría en dos instantes diferentes de espacio y tiempo. Y esto sería realmente la relatividad general. Entender que el universo opera en dos planos espaciotemporales diferentes, dos planos que se están moviendo en sentidos opuestos entre ellos.
Esto sería lo fundamental de las leyes de la relatividad general. Y que estos planos o estos movimientos están entrelazados entre ellos. Que el universo tiene la capacidad de condensar toda su información en una sola línea espacio-temporal. Y esta línea espacio-temporal sería lo que denominamos realidad, en la cual las cosas pueden suceder de forma instantánea, pero que en un segundo plano se produce una independencia del tiempo tal y como lo entendemos. En este otro plano, todo transcurre de forma opuesta. Todo absolutamente. Y esto no solamente lo podemos aplicar en términos de características como blanco y negro o esta paradoja de los hermanos gemelos. Podemos entenderlo a nivel global. Por eso te he explicado la película de los hermanos gemelos para que entendieras el movimiento, que es lo que nos cuesta entender. Este movimiento espacio-temporal, cómo el espacio puede expresarse en función del tiempo, pero como a su vez puede suceder lo contrario. Sería la visión que tenían los antiguos egipcios de que los ciclos del universo son importantes en el universo. Podría explicarte de forma algo más técnica cómo sucede esto, cómo llegamos a condensar las leyes de la gravedad en función simplemente de una causa y el efecto, aun partiendo de unas leyes más amplias, que eran las leyes de Kepler, que eran las leyes planetarias. Como no podemos describir los ciclos, necesitamos condensarlo todo en lenguaje matemático, y el lenguaje matemático requiere la causa y efecto, y por eso las leyes de la gravedad las entendemos en términos de causa y efecto. Pero parece que hay algo que nos está diciendo que los ciclos del universo también tienen algo que ver en esto. Y esta era la visión de los antiguos, la visión que tenían los antiguos egipcios, que los ciclos también definen nuestra existencia, que es como si el universo fuera un ciclo en sí mismo. Y la forma de entender esto es extender en su totalidad las leyes de la gravedad, de la relatividad general. Y la extensión natural de las leyes de la relatividad general sería entender nuestro universo como si fuera un programa de simulación virtual, como si el universo fuera un holograma de sí mismo, en el que además la visión de la dimensión superior, que sería la visión del diseñador, es muy relevante. Es como si estuvieran vinculadas la observación con lo observado. Por lo tanto, la extensión natural de las leyes de la relatividad es entender el universo como si fuera un programa de simulación virtual, donde los ciclos corresponden a la velocidad de procesamiento de un determinado paquete de información. Serían ciclos de procesamiento. Un programa virtual nos permite entender el universo virtual de forma estática y en movimiento, porque un software no es nada más que unas ideas que plasmamos en un folio de papel y que luego introducimos en nuestros equipos técnicos. Sería algo estático, pero a su vez cuando pulsamos Enter cobra movimiento, empieza a crear diferentes ciclos. Es decir, aun cuando hayamos introducido unas órdenes lógicas y bien determinadas, en el fondo el programa lo podemos entender en función de ciclos. Estos ciclos son contemplados de forma diferente por los avatares del programa y por su diseñador. Para el diseñador el tiempo transcurre de forma instantánea, mientras que para los avatares del sistema esta velocidad instantánea no tiene sentido porque trasciende a ellos, no pueden llegar a tener la visión externa, la visión que tendría el diseñador. Solo pueden entender su propio sistema, es decir, que están envueltos por una esfera imaginaria que denominamos velocidad de la luz. La velocidad de la luz, aunque no lo sea, también sería una predicción de las leyes de la relatividad general y no deja de ser también un concepto teórico.
Por lo tanto, si esto es cierto, si los ciclos del universo son fundamentales para entender nuestra existencia, lo que significa en último término es algo muy místico, pero que es cierto, que es que la mente, nuestra percepción de la realidad está integrada en la propia realidad, que lo que vemos es una consecuencia de lo que ocurre en el resto del universo y que esto no solamente ocurre de forma física, sino que también ocurre en una especie de plano conceptual, un plano que solamente tendría una especie de existencia matemática, pero que de alguna forma tendría existencia, aunque fuera de esta manera. Claro, esta concepción de conectar mente con realidad, de cómo nuestros pensamientos están conectados al universo, es muy diferente a la idea que nos vende la teoría gravitacional. Que la teoría gravitacional lo que te explica en último término es que las ondas gravitacionales y los agujeros negros, toda la gravedad está contenida dentro de nuestro universo material, que no hay nada más allá. Y esto que te estoy diciendo es muy distinto. Significa que vivamos en una especie de simulación virtual, es algo que nos limita, pero que también nos libera profundamente. Porque en el fondo, aunque alguien nos pudiera contemplar, en el fondo nosotros también seríamos los dioses de nuestra propia realidad. Seríamos los diseñadores. Y como tal, tendríamos la capacidad no de alterar la orden que hemos dado al programa, pero sí que tendríamos la capacidad de alterar su velocidad, que de hecho es lo que hemos hecho en las últimas décadas si hablamos de computación o informática. Incrementar los ritmos de velocidad o de procesamiento de los programas informáticos. Por lo tanto, esto implicaría que la mente tiene la capacidad de alterar esta relación espacio-temporal, que sería capaz de alterar la probabilidad en que se basa el universo y por lo tanto que tendría la capacidad de alterar el rumbo de los acontecimientos. Esto es una visión mística y trascendental radicalmente opuesta a lo que dicta la teoría gravitacional. Los detractores de esta visión tan mística pueden decir muchas cosas al respecto y básicamente todas ellas se concentran en una última afirmación trascendental, que es que lo que decimos no lo podemos demostrar. Frente a esto, quiero que observes las inmensas inconsistencias que presenta la ciencia que llamamos física experimental. Que no lo hayamos demostrado ya no significa que no exista respuesta. Y además lo que te estoy diciendo es esto, que la respuesta reside exactamente en las incongruencias que presenta la física experimental con respecto a las matemáticas, que básicamente es dos. La idea de que no está permitida el entrelazamiento y la idea de que lo irracional no puede explicar la realidad. En estas últimas fronteras matemáticas, en traspasarlas, en trascenderlas, se encuentra, pienso yo, la última concepción del universo. Y te puedo asegurar que existe una respuesta final. Bien, no quiero alargarme más, aquí termina el vídeo. Quiero enviar un saludo especial a los seguidores que tienen puestas las gafas del método científico, pero también enviar un mensaje muy especial
a todo ese grupo de detractores, de objetores de conciencia de la ciencia actual, que en los últimos años pues he podido ver que cada vez son más, que son un sector en crecimiento. Bueno, quiero enviaros una especie de mensaje y deciros de que existe una forma diferente de observar la realidad y que esta forma diferente es cierto que no se basa en los experimentos, en la capacidad técnica, que no tenemos más cosas que inventar o experimentar, sino que se basa en el razonamiento, de que es cierto de que todo es una unidad, de que el universo tiene la capacidad de unificar el infinito con un punto inicial, y que esto no solo pasa en un plano espacial, sino que también ocurre en un plano temporal. Esta es una visión francamente amplia de la realidad, y bueno, este es el mensaje, es la que quería hacerte llegar. Bueno, espero que os haya gustado, un saludo a todos, muchas gracias.